We're so thankful that you could be with us at this Good Friday service. Estamos muy contentos de tenerlos aquí esta noche. It's one of our great joys to get to do a service with Pathway and Sublime Gracia. Nos emociona mucho poder estar juntos, Pathway y Sublime Gracia. But we are not here as two churches. Pero no estamos aquí como dos iglesias. We are here as one church. Estamos aquí como una iglesia. And we are here for Jesus. Y estamos aquí para nuestro Señor Jesús. We are here because of the cross. Estamos aquí por la cruz. And we are here to remember our Savior Estamos aquí para recordar a nuestro Salvador and the sacrifice that He made for us. y su sacrificio que hizo por nosotros. So as we go throughout this evening, En lo que estamos juntos esta tarde, as we sing the songs en lo que cantamos estas canciones and read the scripture y leemos las escrituras, and hear the message, escuchamos el mensaje, I pray that your eyes would be fixed upon Jesus. oro que tú estés enfocado en Jesús. Now would you please stand with me Hay que levantarnos as we sing to our Savior. en lo que cantamos. Voy a leer palabra del Señor en Lucas 23, 32 a 34. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Luke 23, 39 through 43. One of the criminals who was hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you today, you will be with me in paradise." The word of the Lord. Buenas tardes. La palabra de Dios, si me acompañan en Juan 19, del 25 al 27, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: "Mujer, he aquí tu hijo." Después dijo al discípulo: "He aquí tu madre." Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Matthew 27, verses 45 and 46. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Después de esto, subiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. John 19:30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Lucas 23, del 44 al 47. La escritura dice así: Cuando era como la hora sexta,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo están? How are you? Qué bueno, qué alegría poder estar con todos ustedes. What a joy to be here with you tonight. 2 languages, 1 church. Dos idiomas, una iglesia. Amén, amén. Dice el pastor Sam que no quisiéramos verlo a él traduciendo en español. Pastor Sam says we would not like to see him translating in Spanish. Lo entiendo. I understand. A mí me pasa lo mismo. The same thing happens to me. Espero poder traducir bien el sermón de Cristal. I hope I am able to translate Crystal's sermon very well. Y siempre es un gozo poder compartir con todos juntos. It's always a joy to be able to share this time with all of you. Hace un momento cuando estábamos orando, A while ago when we were praying, Pastor Sam decía en su oración Pastor Sam said in his prayer que la peor noche del Señor Jesús that the worst night that our Father had se convirtió en la mejor noche para nosotros. became the best night for us. Y es verdad. And that's the truth. Y por eso estamos aquí. And that's why we are here today. Y por eso nosotros celebramos. And that's why we celebrate. Nosotros no nos entristecemos We do not get saddened porque nosotros sabemos because we know que Él no está ahí, that He's not there ni está en la tumba, and He's not in the está aquí, coffin. He's here está ahí. and there. Amén. Entonces, cuando nosotros meditamos en los acontecimientos que ocurrieron en la semana cuando nuestro Señor Jesús entregó su vida, When we reflect on the events that took place during the week when our Lord Jesus gave His life para rescate de toda persona que viniera a Él arrepentido de sus pecados, confesándolo como único y suficiente Salvador. as a rescue for everyone who would come to Him repentant of his sins and confess Him as the one and only sufficient Savior. No podemos dejar de enfocar que el Señor Jesús hasta el último segundo de su vida vivió una vida de servicio. We cannot overlook that even up to the very last second of His life, our Lord Jesus lived a life of service, Y también de entrega y de amor. of surrender and love. Y una vida de servicio que enfocaba mucho más en las necesidades de los demás A life of service that focused more on the needs of others que en las de Él mismo. than of His own. El Señor Jesús vivió una vida de sacrificio por los demás. Jesus lived a life of sacrifice for others. ¿Usted puede decir amén? Can you say amen? Durante sus 3 años de ministerio During His 3 years of ministry en Jerusalén y sus alrededores, in Jerusalem and the surrounding areas, el Señor Jesús siempre entregó servicio a los demás por un amor que le caracterizó siempre. the Lord Jesus always gave Himself to serving others because of the great love that always characterized Him. Así es lo que dice el apóstol San Mateo y así lo registran los siervos Marcos y en su evangelio. As recorded by the servants Mark and the apostles Matthew in their Gospels. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Los evangelios están llenos de situaciones en las que el Señor Jesús sirvió a los demás. That's right, the Gospels are full of moments where the Lord Jesus served others. Sanidades, liberaciones, reposo espiritual, consejería, alimento, Healings, deliverance, spiritual rest, guidance, and food. hasta que entregó su vida misma. Even to the point of giving Himself His own life. Y esto lo llevó hasta el último segundo de su vida. Carried this out all the way to the very last second of His life. Y cuando recordamos esta etapa, particularmente esta etapa en la que nosotros le llamamos la Semana Santa, And when we remember this season that in Spanish we call
Semana Santa, Holy Week, el Señor Jesús, además del precioso e invaluable regalo de la salvación, nos dejó clara también una enseñanza para todos nosotros. the Lord Jesus, besides the precious and invaluable gifts of salvation, also left us a clear message for our lives. Y esa enseñanza, mis queridos hermanos, sin duda, es qué haces tú en medio del dolor. And that lesson, without a doubt, what do you do in the middle of pain? ¿Cómo reaccionas? How do you respond? Así que vamos a analizar por un momento sus últimos instantes de vida cuando él estaba clavado en la cruz del Calvario, sufriendo un dolor indescriptible y pronunció lo que hoy conocemos como las 7 palabras. So let's take a moment to look at his final moments of life when he was nailed to the cross of the Calvary, suffering an indescribable pain, and he spoke what we now know as the 7 words. Y la primera palabra es: And the first word is, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mire, aún en esos momentos de sufrimiento y agonía, nuestro Señor Jesús está pensando con misericordia para sus propios verdugos. Listen, even in those moments of suffering and agony, our Lord is thinking of with mercy towards his own execution. Sus verdugos no eran nada más los insensibles soldados romanos, ni solamente los hipócritas fariseos. His executioners were not only the insensitive Roman soldiers, nor just the legalistic and hypocritical Pharisees. Sus verdugos también fueron muchos de aquellos que estuvieron con él en sus enseñanzas y fueron testigos de sus milagros. His executioners also included any of those who were with him during his teachings and who witnessed his miracles. Muchos de ellos gritaron, Hosana al Hijo de David. Many of them shouted, Hosanna to the Son of David. Y después, esos mismos gritaron, crucifícale. And later, those same people shouted, crucify him. Pero peor aún, But even worse fue el abandono de sus propios discípulos, was the abandonment of his own disciples, sus amigos más cercanos. his closest and dearest friends. Uno de ellos lo traicionó, One of them betrayed him, otro lo negó, another denied him, y los demás, con excepción de Juan, lo abandonaron. and the rest, with the exception of John, left him on his own. Entonces nuestro Señor Jesús clama desde la cruz, Then our Lord cries out from the cross, desde la misma fuente de su dolor y su agonía. from the very source of his pain and agony, Clama no por venganza, not for revenge, ni siquiera por reproche a los malagradecidos. not even to reproach the ungrateful. Nuestro Señor Jesús clama al Padre por misericordia. Our Lord Jesus cries out to the Father for mercy. Nuestro Señor, antes de padecer el insoportable dolor de la cruz, Our Lord, before enduring the unbearable pain of being nailed to the cross, ya había sido pasado por latigazos, he had already gone through whippings, golpes beatings, y la humillación de ser burlado, escupido, and the humiliation of being mocked, spit on, insultado insulted, y coronado con espinas, and crowned with thorns, para después completamente sin fuerzas to then completely without strength, cargar la pesada cruz que lo acompañaría hasta su muerte. carrying the heavy cross that would accompany him to his death. Y la pregunta para nosotros es, And the question for us is, ¿cómo actuamos nosotros cuando somos humillados, traicionados, lastimados o golpeados? how do we act when we're humiliated, betrayed, hurt, and even struck? ¿Pensamos en clamar a Dios por perdón o pensamos en venganza? Do we cry out for forgiveness, or do we think about revenge? ¿Seguimos amando Do we keep loving? o ya cambió la intención de nuestro corazón? Or has that intention of our heart already changed? La segunda palabra, The second word. de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Truly, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. En medio del sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo todavía tuvo tiempo para atender y para aliviar la necesidad espiritual de otro. In the midst of his sufferings, our Lord Jesus Christ still took time to attend and meet the spiritual needs of another. Ese otro era alguien tan despreciable,
That other person was someone so despised, tan sin importancia para nadie, so unimportant to anyone, que lo iban a crucificar con el Señor Jesús. that he was going to be crucified alongside Jesus. Había otro más There was another que tuvo la misma opción, who had the same opportunity, pero decidió hacer lo contrario a Jesús. but chose to do the opposite of Jesus. Ese otro, That other, en medio de su dolor, in the middle of his pain, sí se dedicó a maldecir. chose instead to curse. Ahora, nuestro Señor Jesucristo pudo haber tomado la actitud de encerrarse en medio de su dolor. Our Lord Jesus could have chosen to withdraw into himself in the midst of his pain Y guardar algo de aliento. and save that little strength he had. Pudo haberle dicho, He could have said to him, ¿no ves cómo estoy? "Don't you see how I am? ¿Cómo quieres que te ayude? How do you expect me to help you? ¿Por qué no venías cuando yo enseñaba? Why didn't you come when I was teaching?" Pero el Señor Jesús no vio a aquel hombre como despreciable, But the Lord Jesus did not see that man as despicable, sino como necesitado. but as someone in need. Y lejos de tomar una actitud de indiferencia, Far from taking an attitude of indifference, nuestro Señor le entregó el más grande de los regalos, our Lord gave himself the greatest of gifts. Gave La him san- the greatest gift, sorry. la salvación. Salvation, Así sin más, just like that, gratuitamente, freely, mirando solamente su arrepentimiento y su fe. looking only at his repentance and his faith. Y eso es misericordia. And this is mercy. Esa es la misericordia que nosotros debemos mostrar hasta el último segundo de vida que nos quede. That mercy that we should show until the very last second of the life we have left. Y la pregunta para nosotros es, And the question for us is, ¿cómo actuamos nosotros en medio del dolor? how do we act in the middle of pain? ¿Nos encerramos en nosotros mismos? Do we close ourselves off? ¿Vemos por nosotros solamente? Do we look out only for ourselves? ¿Nos olvidamos de las necesidades de los demás? Do we forget about the needs of others? La tercera palabra. The third word. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Woman, here is your son. Then he said to the disciple, here is your mother. Con un dolor cada vez más intenso y una debilidad cada vez más grande, With a pain that was growing more intense and a weakness that was becoming greater, nuestro Señor toma un bocado más de aire. our Lord takes another breath. A esas alturas, aún respirar debió haber costado tanto dolor At this point, even breathing must have caused him so much pain para ocuparse del futuro de su madre. to take care of his mother's future. Y esto era característico en él. This is very common of his. Porque momentos después de celebrar la cena de Pascua con sus discípulos, Because moments after celebrating the Passover meal with his disciples, consciente del peligro que le esperaba, fully aware of what was awaiting him, nuestro Señor no huyó, our Lord did not run away, sino que oró al Padre por el futuro de aquellos que le había dado. but instead prayed to the Father for the future of those he had been given. Su preocupación eran ellos, no él mismo. His concerns was for them, not for himself. Y en la cruz del Calvario On the cross of the Calvary, no podía dejar de lado a su amada madre. he could not set aside his deeply beloved mother. Por supuesto que su mamá sufría junto con él. Of course, his mother was suffering alongside with him. Incluso me atrevería a decir que sufrió más que él. I would even dare to say that she suffered more than he did. Y nuestro Señor trataba de calmar su angustia. And our Lord was trying to ease her anguish. Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando sufrimos, existe gente que nos ama que también sufre con nosotros. Many times we don't realize that when we suffer, there are people who love us who suffer with us, Y aún más que nosotros. and others who suffer even more than we do. Y no los vemos porque estamos encerrados en nosotros mismos. We don't see them because we're closed off within ourselves. Y la pregunta para nosotros es, And the question for us is, cuando sufrimos, when we suffer, ¿pensamos en ellos? do we think about them? ¿Nos ocupamos de ellos? Do we take care of them? ¿O cuando otros sufren,
When others suffer, ¿Sufrimos con ellos también? do we suffer with them too? ¿Tratamos de aliviarles su dolor? Do we try to ease their pain? Y después viene la cuarta palabra. And then comes the fourth word. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? Tengo que decir que el Señor Jesús no se queja ni reclama al Padre. I have to say that our Lord Jesus does not complain or protest to the Father. En medio del dolor, no lo está haciendo. In the midst of his pain, he did not do that. Lo que Él está haciendo aquí es citar el Salmo 22, versículo 1. What he is doing here is quoting Psalms 22:1. Cuando el rey David es el que sufre el abandono momentáneo de Dios. When David feels a momentary sense of being abandoned by God. Este siempre ha sido un texto muy difícil de explicar, This has always been a difficult passage to explain. porque algunos teólogos Some theologians lo interpretan como Cristo identificándose con el hombre pecador y soportando la separación de Dios. interpret it as Christ identifying with sinful humanity. La justicia divina tenía que ser saldada y el único capaz de pagarla era Cristo Jesús. Divine justice had to be satisfied, and the only one capable of doing so was Christ Jesus. Pero otros lo interpretan como Cristo orando en medio de la adversidad But others interpret it as Christ praying in the midst of adversity and pain. y del dolor. Y yo mantengo esa postura, And I hold this view porque yo siempre he predicado que lo mejor que podemos hacer en medio de la adversidad y el dolor es buscar a Dios. because I have always preached that the best thing we can do in the midst of adversity and pain is to seek God Y refugiarnos en Él en oración. and take refuge in Him in prayer. Porque muchos olvidamos la oración para clamar a Él cuando estamos en medio de la adversidad y del dolor. Because many of us forget to pray and cry out to Him when we are going through hardship and pain. Es verdad que a veces nos sentimos abandonados por Dios It is true that at times we feel abandoned by God. y la reacción de muchos de nosotros es abandonarlo a Él también. And the reaction of many of us is to abandon Him as well. Por eso esto de que Él nos abandona es una idea equivocada. But this is a mistaken idea. Si usted lee el Salmo 22, If you read Psalms 22, comienza en verdad con un grito de dolor, truly begins with a cry of pain, pero termina con un cántico de alabanza, but it ends with a song of praise, lo que significa una total confianza en Dios en los tiempos difíciles. which reflects a complete trust in God in difficult times. Y la pregunta para nosotros es, And the question for us is, en medio del dolor y la angustia, cuando el sufrimiento está más grave, in the midst of pain and anguish, when the suffering is at its worst, ¿clamamos a Dios en oración o nos alejamos de Él y comenzamos a reclamarle? do we cry out to God in prayer, or do we pull away from Him and begin to complain to Him? Y la quinta palabra es, And the tengo fifth sed. word is, I am thirsty. Y esta es la única vez cuando el Señor Jesús en la cruz clama por algo para Él. This is the only time when the Lord Jesus on the cross asked for something for Himself. Y por cierto, dicen Mateo y Marcos que el Señor rechazó la bebida que le dieron. And in fact, Matthew and Mark say that the Lord refused a drink that was offered to Him. Entonces, ¿por qué dijo que tenía sed? So then why did He say He was thirsty? En verdad, el Señor está, además de lleno de dolor, está cansado por todo lo que está viviendo. Certainly, the Lord, besides being full of pain, is also exhausted from everything. Desde la noche anterior. Everything He had been going through since the night before. Pero lo que está haciendo ahora el Señor But what the Lord is doing now es citar el Salmo 69, versículo 21. is quoting Psalm 69:21. ¿Por qué? Why? O dicho de otra manera, ¿por qué el apóstol Juan no dice que Jesús tenía sed porque tenía la boca seca de tanto sudor, tanta sangre que había perdido su cuerpo? ¿Por qué hacer referencia a la Escritura como un cumplimiento profético? Or in other words, why doesn't the Apostle John say that Jesus was thirsty because his mouth was dry from all the sweat and blood his body had lost? Why refer instead to the Scripture as a prophetic fulfillment? Porque hasta el último momento de su vida terrenal, Up to the very last moment of the earthly life,
El Señor Jesús está tratando de decirles que Él es el Cristo, The Lord Jesus is trying to show them that he is the Christ, el Mesías que estaban esperando, the promised Messiah, el que da cumplimiento a las profecías de las Sagradas Escrituras. the one that fulfills the prophecies of the Holy Scriptures. Pero todos los que están ahí But everyone there remains siguen sordos y ciegos. deaf and blind. Y así nosotros tendríamos que demostrar en todo momento quiénes somos, In the same way, we should show all the time who we are, principalmente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. especially in the most difficult moments of our lives. Y como el Señor Jesús, And like the Lord Jesus, rechazar toda ayuda que no es santa. reject any help that is not holy. Y la ayuda que le ofrecieron no era santa. And the help they offered him was not holy. Porque algunos interpretan esa bebida como una droga que lo mantendría vivo, con lo cual se prolongaría más su sufrimiento. Because some interpret the drink as a drug that would keep him alive and therefore prolong his suffering. Otros, por el contrario, Others, on the contrary, lo interpretan como una bebida que aceleraría su muerte. interpret it as a drink that would speed up his death. No importa cuál sea la correcta, It doesn't matter which interpretation is correct, porque en cualquier caso because in any case, no sería en el tiempo del hombre cuando el Señor Jesús diera su último respiro de vida, it would not be in men's timing that the Lord Jesus would take his last breath, sino cuando Él terminara de decir lo que tenía que decir. but when he finished saying what he needed to say. Y todavía le quedaban dos cosas más por decir. And he still had two things left to say. Y aquí aprendemos And here we learn que el Señor Jesús nos enseña que podemos pedir ayuda cuando la necesitemos. that our Lord Jesus teaches us that we can ask for help when we need it. Eso no es malo. That's not wrong. Pero rechacemos toda ayuda But we should reject any help que nos desvíe del propósito that leads us away from the purpose of God que Dios tiene para nosotros that God has for us, hasta el último instante de nuestra vida. even to the very last moments of our lives. Y la sexta palabra es, And the sixth word is, consumado es. it is finished. Este es un canto de victoria. This is a complete song of victory, Es el cumplimiento cabal del propósito del Padre con el Hijo. the full completion of the Father's purpose through the Son. Es la entrega de cuentas del Hijo hacia el Padre, The Son giving account to the Father, diciéndole la deuda total ha sido pagada. saying, the full debt has been paid. La palabra en griego es mucho más enfática que en español o en inglés The word in Greek is much more empathetic than in Spanish, y muestra toda su fuerza. and it shows its full strength. Y la palabra es tetelestai, Telestai que significa que no hay absolutamente nada más que agregar, means that there is absolutely nothing more to add. que todo está completo, Everything is complete. que todo está terminado. Everything is finished. Nuestro Señor Jesús ha pagado nuestra deuda total cargando nuestros pecados y presentándonos justos delante de Dios. Our Lord Jesus has paid our full debt by carrying our sins and presenting us as righteous before God. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. There's nothing more to do, nothing more to add. Hasta ese momento de su vida, nuestro Señor Jesús sigue sirviendo a la humanidad. Even at that moment in his life, our Lord continues serving humanity. El Señor Jesús pagó la deuda al Padre, Jesus paid the debt to the Father, no al diablo, not to the devil, aunque éste en verdad nos tenía en su poder. even though he had us under his power. Pero desde ese momento la humanidad perdida podía ser redimida si tan solo se acerca a Él. But from that moment on, lost humanity can be redeemed if it simply comes to Jesus. De ese nuevo mensaje se encargarían los discípulos y los discípulos de los discípulos hasta llegar a nuestros días en donde nosotros somos la continuación de esa cadena de discípulos que lleva este mensaje de salvación y esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. The new message will be carried by the disciples and the disciples of those disciples until it reaches our time when we are now the continuation of that chain of disciples who carry this message of salvation and hope in Jesus Christ our Lord. Cristo es el único camino para llegar al Padre.
Christ is the only way to reach the Father. Y nunca, And never, nunca, nuestras buenas obras serán con suficiente mérito and never will our own merits be enough ni en suficiente cantidad como para salvarnos por nosotros or mismos. be enough in quantity to save us on our own. Y la pregunta para nosotros es, And the question for us is, en momentos de angustia y dolor, in moments of anguish and pain, ¿nos preocupamos de seguir sirviendo? are we concerned with continuing to serve? En esos momentos difíciles pensamos en darle cuentas a Dios, nuestro Señor. In those difficult moments, do we think about giving a good account to our Lord? Hablamos de esperanza para el desesperanzado. Do we speak hope to those who have none? ¿Tenemos un canto de victoria? Do we have a song of victory? Y mi oración es porque así sea. My prayer is that it would be so. Y la última palabra es, And the last word is, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commit my spirit. En medio de tanto dolor, In the midst of so much pain, aún así el Señor Jesús expresa la satisfacción por el deber cumplido. even then the Lord Jesus expresses satisfaction for the duty fulfilled. En medio de tanto dolor, In the midst of so much pain, nuestro Señor descansa en su Padre. our Lord rests in his Father. Y puedo imaginar el rostro de desconcierto del diablo al escuchar estas dos últimas palabras de nuestro Señor Jesús. I can imagine the look of confusion on the devil's face when he heard these last two statements. Porque el from our diablo se Lord creía Jesus. victorioso. The devil, he thought he was victorious. Estaba tan desconcertado que no entiende lo que está pasando. He was so confused, he doesn't understand what is happening. Y luego nuestro Señor lo exhibe públicamente la derrota del enemigo. And then our Lord publicly displays the defeat of the enemy. En ese momento el diablo cayó en la cuenta de su total derrota. It was at the moment that the devil had realized his complete defeat. Así también nosotros derrotamos al diablo In the same way, we have defeated the devil cuando nosotros cumplimos la misión que Dios nos ha dado. when we fulfill the mission entrusted to us by the Lord. Y a pesar de los golpes y los dolores, podemos también mostrar satisfacción And despite the blows and pain, we can also show satisfaction por haber cumplido nuestro propósito. for having fulfilled our purpose. Y por cuanto Cristo ha ganado la batalla, Because Christ has already won the battle. es que nosotros ahora somos más que And vencedores en we Él. are more than conquerors in him. Y And we podemos descansar en Dios aún en medio de la we tribulación. can rest in God even in the midst of tribulation. Aún en la cruz del Calvario, Even on the cross of the Calvary, hasta el último segundo de su vida, up to the very last second of his life, nuestro Señor nos enseña a servir y a esperar confiadamente en Dios, our Lord teaches us to serve and to wait with confidence in God, aún en los momentos de más dolor, angustia y sufrimiento. even in the moments of greatest pain, anguish, and suffering. En conclusión, To conclude, si nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, if we are imitators of the Lord Jesus Christ, y si realmente Él es nuestro modelo de vida, if it truly is our motto of life, entonces la actitud de Él frente al sufrimiento, then his attitude towards suffering, frente a la humillación, el dolor y aún ante la muerte, humiliation, pain, and even death debe ser también nuestra actitud. should also be our attitude. Una actitud de entrega, An attitude of surrender de servicio and service, hasta la muerte, even to death. y una actitud de amor An attitude of love en todo tiempo. at all times. Cuando pensemos menos en nosotros mismos When we think less about ourselves y más en los demás, and more about others que tal vez necesitan más que uno, who may need more than we do, que sufren tal vez más que uno, who may be suffering more than we are, entonces and then estaremos dando verdadero testimonio we will be giving true testimony de aquel que nos trajo de la muerte a la vida, of the one who brought us from death to life, que cambió nuestro lamento en danza who turned our mourning into dance, y que nos vistió de lino fino. and who clothed us in fine linen.
Y ese testimonio that testimony hablará más que 1000 citas bíblicas will speak louder than the 1,000 Bible verses que podamos ofrecer. that we could share. Cuando la gente ve lo que nosotros profesamos, cuando la gente ve que lo que nosotros profesamos es realmente lo que vivimos, When people see that what we possess is truly how we live, entonces creerá nuestro mensaje de salvación y vida eterna then they will believe our message of salvation and eternal life en Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Vamos a alabar al Señor. Let's pray. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús besías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Yo siempre digo en los mensajes, I've always said in my messages, cuando estamos celebrando algún evento del calendario de la iglesia, when we are celebrating any events at our church, como Semana Santa, como Navidad, like Holy Week or Christmas, que cuando recordamos estos eventos, that when we remember these events, no es para que estemos llorando. it's not so we are crying. Podemos hacerlo porque no somos de plástico. We can because we're not made of Pero las plastic. escrituras no fueron escritas para eso. No fueron dejadas para eso. But the scriptures were not left for that. Las escrituras fueron dejadas para que tomemos conciencia They were left for us to take conscious y no celebremos Semana Santa como una fiesta más, and we do not celebrate Holy Week as just another week, sino para que tomemos compromiso. so that we can be Y esa es committed. y esa es mi oración siempre. And that is my prayer always. Y yo espero que cuando salgamos de aquí, And I pray that when we leave here today, salgamos we leave meditando en las cosas que hemos visto hoy mediating in the things that we have seen y tomando el ejemplo de aquel que murió en la cruz, and taking the example of that who died on the cross for us. pero ahora está aquí. But now it's here. Y podamos ser verdaderos imitadores de Él, And that we can truly imitate him para que la gente crea nuestro mensaje. so that people can Si believe no lo our hacemos, message. If we don't do that, Fue una fiesta más. it was just another event. Y ese no es el propósito. And that is not the purpose. Amén. Amen. Vamos a alabar al Señor. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed
heavy soul, the Messiah is there and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Amén. Thank you all for being here tonight. As we leave this place, whether you're in the midst of suffering, whether you're in the midst of a good time in your life, or whether you find yourself in just the normal day-to-day life, as Pastor Oscar said this evening, let every season of your life point to Jesus. Not just on Good Friday, not just on Easter Sunday. Every day we point to Him. Amen. Let's finish off this beautiful evening of one church, two churches, one church gathered together with some fellowship. Just as a reminder, for Easter Sunday, Pathway, we are meeting at our normal time of 9:30. Sublime Gracia, you're meeting at your normal time of 12:30. So you can show up at 9:30, but I won't have the wonderful Crystal to translate. So so normal times on Sunday for both churches. Sublime Gracia, we love you. We love you. I know you think because you meet in our building that somehow we are a blessing to you, but you are a blessing to us. You are a blessing to us. So let's go eat and enjoy food and fellowship. You are dismissed. Go in peace.